Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y en este vídeo vamos no solo a hablar, sino también a derivar de una forma muy sencilla el modelo estándar de la cosmología, o el modelo que también se conoce como lambda CDM. Y vamos a explicar las características que tiene este modelo y vamos a describir las ecuaciones que lo controlan. He decidido hacer esta lección, este vídeo, que lo podemos considerar como un anexo del curso de cosmología y también de relatividad general que tenéis en mi canal, porque uno de vosotros me pidió un vídeo hablando sobre el modelo estándar de cosmología sin necesidad de tragarse todo el curso de cosmología y utilizando unas matemáticas que la entienda pues cualquier estudiante, por ejemplo, de escuela secundaria. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el modelo estándar de cosmología deriva de la relatividad general de Einstein y lo que estudia la relatividad general es la estructura del espacio-tiempo. Y cuando la aplicamos para describir la estructura del universo, entonces tenemos que estudiar la estructura del espacio-tiempo del cosmos. Me gustaría recordaros a todos vosotros que este es un modelo matemático, que tiene ciertos parámetros para intentar ajustarlo a las observaciones. Bueno, para estudiar el modelo estándar de cosmología, lo que vamos a hacer es utilizar la relatividad general, pero voy a utilizar ecuaciones muy sencillas de escuela secundaria, evitando las derivaciones más complejas. Y lo haremos de manera comprensible que hasta un estudiante de escuela secundaria pues pueda comprenderlo. Pero antes de nada voy a comenzar con una introducción muy importante donde necesitamos entender cómo se estudia la estructura del espacio-tiempo, ya que el espacio-tiempo es la solución, corresponde a la solución de las ecuaciones de relatividad general. Bueno, lo importante para poder entender el espacio-tiempo y las soluciones a la relatividad general es que lo que tenemos que conocer es la métrica del espacio, en concreto del espacio-tiempo, que forma nuestro universo. Y por ejemplo, pues tenemos en esta imagen aquí donde se modela, como veis, pues aquí tenemos la Tierra, que nos genera curvatura en un espacio que está modelado como si fuera una membrana. Y veis, por ejemplo, que la hemos cuadriculado como si estuviéramos colocando allí las coordenadas. Y para poder describir la estructura, las características de todo este espacio, lo que necesitamos es conocer su métrica. Lo que necesitamos es conocer las distancias entre cada par de puntos que nos forma el espacio y así generar un entramado que va a tener pues curvatura, va a tener zonas elevadas, zonas un poquito más bajas donde hay gravitación y esta relación de distancias entre pares de puntos en un espacio es lo que se conoce como la métrica y corresponde a las soluciones a la ecuación de campo de Einstein. Y para estudiar el espacio-tiempo, lo primero que vamos a hacer es ir a lo fácil y vamos a estudiar el espacio de dos dimensiones, un espacio cartesiano euclídeo, con dos coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y de toda la vida de la escuela secundaria, y lo que vamos a hacer es colocar dos puntos en el espacio en el que tenemos nuestras coordenadas. Y como habéis hecho seguramente mucho a lo largo de vuestros estudios de escuela secundaria, podemos definir una longitud que vamos a llamar delta L. Delta, la letra delta, la utilizamos para indicar que es un intervalo de longitud. Longitud final menos longitud inicial. Un intervalo de longitud en el espacio que lo vamos a llamar delta L. Y siguiendo unas reglas muy sencillas que seguramente conoceréis, podemos descomponer esta longitud en dos componentes atendiendo a las coordenadas. Una proyección de esta longitud sobre la coordenada X, que es esta en azulito,
que vamos a llamar delta x de intervalo en la coordenada x, y también podemos descomponer mediante una proyección de esta longitud sobre la coordenada y, pues un intervalo de longitud en la coordenada y que vamos a llamar delta y. Y, como bien sabéis, en un espacio matemático plano, euclídeo, cartesiano, van a cumplir estas longitudes el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado y obtenemos esta sencilla ecuación: delta L al cuadrado es igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, que no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. Y debido a que estamos trabajando en física, más que trabajar con intervalos finitos que se indican con una delta, vamos a trabajar con intervalos diferenciales. Los intervalos diferenciales no son otra cosa más que intervalos de dos puntos que están muy cerquita uno del otro, que están a una distancia que se llama diferencial. No tiene otra cosa, es como si ampliáramos esa distancia diferencial en estas distancias de intervalo no diferencial, simplemente para ponerlo como ejemplo. Entonces podemos hacer estos intervalos finitos en intervalos diferenciales, en intervalos de separación de puntos muy cercanos el uno al otro. Y lo hacemos porque eso nos va a permitir utilizar las reglas de cálculo diferencial para poder estudiar la relatividad, es decir, las derivadas y las integrales. Así que lo único que cambia es que en vez de un símbolo delta de intervalo finito ponemos un símbolo de minúscula de intervalo diferencial, pero seguimos cumpliendo el teorema de Pitágoras. Evidentemente, como muchos de vosotros sabréis, podemos generalizar el teorema de Pitágoras a 3 dimensiones. Y aquí pongo un espacio, esta vez con 3 dimensiones, con un eje de coordenadas x, y y z, con otros 2 puntos, pero esta vez tenemos nuestra distancia, nuestro intervalo de longitud entre estos 2 puntos, que podemos descomponer en 3 componentes en vez de 2 componentes. Una proyección sobre la coordenada x, que va a ser delta x, una proyección sobre la coordenada y, que va a ser delta y, y una proyección sobre la coordenada z, que va a ser este intervalo delta z, que lo podemos hacer evidentemente diferencial. Y vamos a trabajar con intervalos diferenciales. Esta era la ecuación anterior en 2 dimensiones, y para generalizarla a 3 dimensiones no hay nada más fácil más que sumarle ese intervalo diferencial en la coordenada z al cuadrado. Y este sigue siendo el teorema de Pitágoras, pero en 3 dimensiones. Y esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da una relación que es invariante. La distancia al cuadrado entre 2 puntos de un espacio no va a cambiar independientemente del sistema de coordenadas que utilicemos. A eso se le llama una cantidad invariante, una característica invariante. Esta ecuación nos refleja una relación invariante. Además, define a nuestro espacio. Esta relación del teorema de Pitágoras nos está definiendo a nuestro espacio euclídeo en coordenadas cartesianas. Introduce asimismo una estructura. ¿Cuál es la estructura del espacio normal y corriente en el que vivimos, así en general? Pues es una estructura donde todos los puntos del espacio, donde cada par de puntos del espacio nos cumple el teorema de Pitágoras. Esa es la estructura matemática subyacente a nuestro espacio. Y a esta ecuación se le denomina la métrica del espacio. ¿Por qué? Porque proporciona distancias métricas al cuadrado entre 2 puntos cualesquiera del espacio. La métrica del espacio. Y en concreto, esta ecuación, esta métrica, es característica de la física newtoniana, y nosotros con la física clásica
podemos utilizar espacios que cumplen esta propiedad y poder pues trabajar con velocidades, con aceleraciones, con todo lo que conocemos de la física clásica. Lo que tenemos que comprender es cómo es el espacio relativista y su métrica. Aquí tenemos el dibujito con el que hemos trabajado anteriormente en 3 dimensiones, la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z y 2 puntos cualesquiera del espacio cuya distancia la hemos nombrado, la hemos denominado delta L de intervalo de una distancia de longitud entre estos 2 puntos y, como hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos proporcionar una relación matemática de distancia entre 2 puntos que va a ser con lo que nosotros trabajamos en relatividad general. Un espacio relativista tiene como característica diferencial del espacio newtoniano, del espacio de 3 dimensiones euclídeo, en que contiene una dimensión más una coordenada más que participa en las distancias entre 2 puntos del espacio. Por lo tanto, podemos dibujarlo así. Yo lo dibujo un poco deformado, porque pues no sé dibujar en 4 dimensiones, pero tendríamos aquí la coordenada x, la coordenada y la coordenada z, y vamos a añadir otra coordenada que va a ser la coordenada tiempo, la coordenada t. Y pues cualquier punto del espacio, de este espacio que ahora tiene 4 dimensiones, pues va a tener sus proyecciones en la coordenada x, en la coordenada y, en la coordenada z, como hemos visto en las ecuaciones anteriores, que están sometidas al teorema de Pitágoras, pero además vamos a tener una posición temporal, una proyección de este punto también sobre la coordenada de tiempo, que nos va a dar una coordenada adicional para un punto del espacio. Así que tenemos que incorporar una cuarta coordenada. Y tal como hemos hecho en las diapositivas anteriores, cuando hemos pasado de 2 dimensiones, con la coordenada x e y, a 3 dimensiones en un espacio euclídeo, simplemente le hemos sumado las distancias cuadráticas en la tercera coordenada, que es la coordenada z. Pues tenemos que hacer algo muy parecido con una cuarta coordenada, con una coordenada de tiempo. Y lo que hacemos es simplemente sumarle un intervalo de distancias, que lo hacemos diferencial para poder trabajar con cálculo, donde la coordenada es la coordenada tiempo. Como veis, dt al cuadrado. Pero, ¿veis algo raro en esta ecuación? Fijaos, matemáticamente, no tiene ningún problema. Una distancia entre 2 puntos, puede ser el origen y este punto, cuadrática, como hemos hecho anteriormente, una métrica, que es igual a la suma de las distancias cuadráticas entre las 4 coordenadas, y diríamos, matemáticamente no tiene ningún misterio, es una ecuación, es como un teorema de Pitágoras en 4 dimensiones, pero físicamente sí tiene un problema importante, un problema de dimensionalidad. Las dimensiones de las distancias métricas al cuadrado en la coordenada x son de longitud al cuadrado, en la coordenada y, longitud al cuadrado, en la coordenada z también longitud al cuadrado, pero la coordenada de tiempo tiene una dimensión diferente, una dimensión de tiempo al cuadrado. Entonces lo que no podemos hacer es sumar tiempo al cuadrado más longitud al cuadrado más longitud al cuadrado y más longitud al cuadrado, porque entonces esta distancia diferencial al cuadrado, que nos va a dar la métrica de nuestro espacio-tiempo, no tiene ningún sentido. Entonces necesitamos modificar la cuarta coordenada de alguna manera para darle dimensiones, en este caso de longitud al cuadrado. Y para eso lo que hacemos es multiplicar esta distancia diferencial de tiempo al cuadrado por una constante k que va a tener dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Dimensiones de velocidad al cuadrado. Porque si esto es velocidad al cuadrado, sus dimensiones son longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado, multiplicándola por algo que tiene dimensiones de tiempo al cuadrado, nos deja las dimensiones de longitud al cuadrado. Es un factor de conversión.
Y os voy a ahorrar todas las derivaciones de la relatividad especial, de la relatividad general, que podéis encontrarla en los cursos de relatividad especial y general que tengo en mi canal, por si queréis visualizarlo. Pues como os lo voy a ahorrar, esa constante que hay aquí va a corresponder a menos c al cuadrado. La constante de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío al cuadrado, que al final es una constante, y en relatividad, en el espacio relativista, actúa como un factor de conversión de dimensiones. Esa es la naturaleza de la velocidad de la luz en relatividad, un factor de conversión. Por eso es c al cuadrado, tenemos longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Nos deja esta operación dimensiones de longitud al cuadrado. Y este signo negativo que hay aquí hay que colocarlo para que esta fórmula de la métrica sea compatible con el electromagnetismo, con las ecuaciones de Maxwell, con la constancia de la velocidad de propagación de ondas electromagnéticas en el vacío en distintos sistemas de referencia. Eso no lo muestro aquí porque esta lección es una lección donde vamos a dar todos los fundamentos necesarios para entender el modelo de cosmología. Bueno, la primera característica que tiene el modelo estándar de cosmología es que es un modelo donde el universo se está expandiendo. ¿Y cómo lo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos generar un universo cuyas dimensiones estén creciendo con el tiempo? Y esto recordad que está basado en experimentos, en evidencia experimental. No es que nos lo saquemos de la manga. Bien, pues imaginémonos que estamos en un universo en expansión y lo que tenemos que hacer es generar una métrica, una distancia entre dos puntos de este universo, pero la diferencia es que esta distancia va a ir creciendo con el tiempo. Entonces colocamos dos puntos aquí y nos vamos a restringir a la coordenada x, aunque después lo vamos a generalizar al resto de coordenadas. Entonces tenemos una distancia aquí que va a ser un intervalo en la coordenada x, que en general no debería por qué cambiar con el tiempo. Pero sí que vamos a introducirle un factor que haga que este intervalo de coordenada en la dirección de las x vaya incrementándose con el tiempo. Y como ese intervalo tiene que crecer con el tiempo, una de las maneras, no digo que sea la única, pero una de las maneras que podemos hacer es multiplicarlo por una función que esta función sí va a tener dependencia del tiempo. ¿De acuerdo? Una función que va a ir creciendo con el tiempo y la vamos a llamar a. Y a esta función, a esta nueva función que multiplica las distancias de longitud y que como crece con el tiempo va a multiplicar a este intervalo de coordenadas, en este caso en el eje de las x, pues lo vamos a denominar factor de escala, porque dependiendo del valor, pues nuestro universo va a tener diferente escala. Os voy a ahorrar todo el curso de cosmología, pero que sepáis que lo tenemos disponible en mi canal, pero esta función, este factor de escala está relacionado con la función de Hubble, que la función de Hubble es la que pues se estableció por Hubble y por otros físicos para describir la expansión del universo, y se llama h, la función de Hubble, y adquiere matemáticamente esta forma: la derivada en el tiempo del factor de escala, es decir, cómo cambia el factor de escala con el tiempo relativizado al propio valor del factor de escala. Esto es así debido a una derivación muy simple, matemáticamente muy simple, pero que no vamos a poner en este vídeo, porque se alargaría de manera innecesaria. Pero lo que sí es interesante es introduciros aquí la notación de Newton para indicar las derivadas de funciones con respecto al tiempo, y eso lo hacemos por ahorrar espacio y no dejar una expresión tan fea como esta, pues colocándole a la función un puntito aquí arriba. Y esta función con un puntito arriba, el factor de escala con este punto, lo que nos indica es esta expresión de aquí, simplemente el cambio de la función con respecto al tiempo, la derivada de la función con respecto al tiempo.
Y esta es la función de Hubble. El factor de escala, el cambio del factor de escala con el tiempo relativizado al factor de escala. Y esto se hace así porque entonces podemos calcular una velocidad de separación entre dos puntos de un espacio en expansión simplemente multiplicándola por la función de Hubble. Por lo tanto, como veis, la velocidad va a ser proporcional a la función de Hubble y a la distancia comprendida entre dos puntos. Esta es la ley de Hubble, y para que esta ley de Hubble sea la ley de Hubble y cumpla con las observaciones experimentales, tiene que tener esta relación con el factor de escala, matemáticamente. Aquí no lo demostramos, pero simplemente pongo las ecuaciones finales. Finalmente ya tenemos un universo, aquí lo ponemos a toda velocidad, ¿no? A toda leche, donde si partimos de una métrica, que ahora sustituimos la L de longitud por una S al cuadrado, una distancia diferencial de espacio-tiempo, por eso es una S al cuadrado, si esta de aquí es la relatividad especial en un espacio que no se expande, si queremos que ahora se expanda, lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho antes, introducir la función de escala multiplicando a los intervalos de distancia en las coordenadas x, y y z por la función de escala, por el factor de escala al cuadrado, porque estas están al cuadrado también. Y como esta función crece con el tiempo, las distancias diferenciales entre dos puntos en las coordenadas x, y y z también van a crecer con el tiempo, dándonos una métrica que crece con el tiempo. Como veis, no modificamos la coordenada temporal. ¿Por qué? Diréis muchos. Podríamos hacerlo, podríamos generar un modelo donde también introduzcamos el factor de escala dentro de la coordenada temporal, pero no disponemos de datos experimentales que nos sugieran que la coordenada de tiempo se expande o se contrae con el tiempo por sí sola. Por eso, ya sé que muchos de vosotros me lo habéis preguntado, por eso la función de escala se coloca en las dimensiones de longitud y no en las dimensiones de tiempo. Ahora tenemos una métrica de expansión, pongo aquí expansiva, que podemos considerar como la solución a las ecuaciones de campo de Einstein. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esas ecuaciones de campo de Einstein para poder dar un valor al factor de escala que esté de acuerdo con la relatividad general. ¿Y qué controla la expansión? Eso es lo que vamos a intentar resolver cuando apliquemos la relatividad general. Dar una función, una expresión explícita para el factor de escala, y entonces sabremos que controla la expansión de nuestro universo. Pues bueno, utilizando esta métrica, como he dicho en la diapositiva anterior, podemos resolver las ecuaciones de campo, que son estas de aquí. Yo sé que para aquellos de vosotros que no habéis estudiado relatividad general es un poco intimidante esta ecuación, pero la vamos a comparar con la ecuación clásica de la relatividad de Newton para que veáis que no es tan difícil. Esta es la ecuación de campo de Einstein, tiene una cosa que se llama el tensor de curvatura, que es como si fuera, por ejemplo, las derivadas de un campo de energía potencial gravitatoria, es el equivalente, y se da en unidades de curvatura. Y es igual a 8πg dividido c a la cuarta. Recordad que en relatividad la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es un factor de conversión de dimensiones, y multiplicado por una cosa que se llama tensor de energía y momento, que de esto hablamos mucho en los cursos de relatividad, que básicamente lo que nos da es una densidad de energía y de momento y que cumple el papel de la masa en las ecuaciones de gravitación newtoniana. Entonces vamos a comparar un poquito las ecuaciones de campo de Einstein con las ecuaciones clásicas, simplemente para que aquellos de vosotros que no tengáis muchas nociones de relatividad y de cosmología, pues podáis entender esta ecuación. Olvidaos de los índices, ¿de acuerdo? Es simplemente una función que es como un campo de energía potencial, y otra función que es como, por ejemplo, una densidad de energía. Si partimos de la ecuación de gravitación universal de Newton, que es igual a menos gm
Aquí, la segunda masa, simplemente consideramos una masa unidad o una masa de prueba, porque estamos hablando, digamos, en teoría de campos. ¿De acuerdo? Entonces considerad que aquí tenemos 1 kilogramo para la segunda masa, o si queréis, estamos dando esta ecuación en unidades de fuerza por unidad de masa. Menos gm, que es la masa del objeto que está generando la gravitación, y dividido la distancia al cuadrado. Esta es la ecuación que conocéis muchos de vosotros. Pero quiero que sepáis que esa misma ecuación la podemos transformar de otra manera, donde las derivadas parciales de los componentes x, y y z de la fuerza gravitatoria de Newton, básicamente la suma de los cambios de la fuerza en la coordenada x, los cambios de la fuerza en la coordenada y y los cambios de la fuerza en la coordenada z es igual a menos 4 pi g por una cosa que se llama densidad de masa. Hemos transformado la ecuación de Newton colocándole unas derivadas a la fuerza gravitatoria y cambiando la masa por una densidad de masa, por masa dividido volumen de espacio. Esta ecuación la podemos poner un poquito más bonita con el operador Nabla, un operador de divergencia. Aquí no coloco un punto de producto escalar, pero básicamente lo que habéis visto anteriormente es el resultado de aplicar el operador de divergencia sobre el campo de fuerza gravitatoria, como veis con las dos flechitas, es igual a menos 4 pi g por la densidad de masa. Y si cambiamos la expresión de fuerza por una expresión matemática que depende de la energía potencial gravitatoria, lo que tenemos es el laplaciano o la suma de las dobles derivadas en las coordenadas x, y y z de un campo de energía potencial gravitatoria. Es exactamente lo mismo que habéis visto en la ecuación anterior, y de todo esto hablamos mucho en el curso de gravitación avanzada, en el curso de cálculo tensorial, en el de relatividad general, creo, y en el de relatividad especial. Pero bueno, sigue siendo igual a 4 pi g por la densidad de masa. Aplicando la fórmula energía es igual a masa por c al cuadrado, también podemos derivar la fórmula donde la densidad de masa es igual a la densidad de energía dividido c al cuadrado. Entonces esa densidad de masa la podemos sustituir por la densidad de energía masa de un objeto, dividido c al cuadrado. Y quiero que comparéis estas dos ecuaciones para que veáis que son muy parecidas. El tensor de curvatura es equivalente al laplaciano del campo de gravitación newtoniano. Al laplaciano a la suma de las dobles derivadas en las coordenadas x, y y z. 8, aquí tenemos un 4, vale. Pi, tenemos pi. G, aquí tenemos g, dividido c a la cuarta, y aquí lo tenemos dividido c al cuadrado. Y como veis ahora ese tensor de energía y momento, si utilizamos la ecuación newtoniana, lo que tenemos es la densidad de energía. Y quiero que veáis esta ecuación porque esta ecuación es muy parecida a la ecuación que controla la expansión del universo en relatividad. Simplemente hay que modificarla y ponerla compatible con la ecuación de campo de Einstein. Y para obtener una ecuación semejante a esta, lo que necesitamos es utilizar esa métrica que habéis visto anteriormente y aplicarla a las ecuaciones de campo de Einstein. Pero las ecuaciones de campo de Einstein tienen un pequeño truquillo que va a ser muy importante para el modelo cosmológico estándar. Y es que la ecuación anterior que habéis visto era la original de Einstein, pero esa ecuación se puede generalizar de manera matemática. Matemáticamente, esa ecuación es mucho más general si añadimos una constante que no va a variar las soluciones de la ecuación. Una constante que colocamos sobre la estructura del espacio-tiempo. Es como sumarle a las distancias x, y y z pues 8 unidades, o 10 unidades, u 85 unidades. Entonces, esto lo podemos generalizar colocando una lambda aquí que corresponde a la constante cosmológica que introdujo Einstein
por razones de las que no voy a hablar y de las que hemos hablado pues, en cosmología y también en otras lecciones que tengo en mi canal. Pero eso va a hacer una gran diferencia en nuestro modelo cosmológico, porque la constante cosmológica es lo que va a dar una característica que está de acuerdo con las observaciones experimentales. Y además, como veremos un poquito más adelante, es la fuente de la energía oscura. La solución a las ecuaciones de campo, utilizando esa métrica de expansión que tiene el factor de escala, y que lo demostramos con mucho detalle en los cursos de cosmología, pues nos da la ecuación dinámica FLRW de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Muchas veces se conoce como Friedman, Robertson y Walker, y básicamente esta es la ecuación. Y como veis es muy parecida a esa ecuación de gravitación newtoniana que os he enseñado anteriormente. Aquí tenemos la densidad de energía, 8πg 3c a la cuarta, pero con la salvedad de que esa función de curvatura en las ecuaciones de campo o ese laplaciano del campo gravitatorio equivale a esta relación que hay aquí, que es la derivada en el tiempo del factor de escala al cuadrado relativizado por el propio factor de escala al cuadrado. Y como vosotros bien sabéis y habíamos definido al principio de esta presentación, A punto dividido A es el factor de Hubble, pero al cuadrado. Recordad que A punto nos sustituye a la derivada de la función de escala con respecto al tiempo. Así que podemos sustituir aquí el factor de Hubble al cuadrado es igual a 8πg 3c a la cuarta por la densidad de energía. Y como os podéis imaginar, el factor de Hubble es lo que nos está controlando la velocidad de expansión del universo, que está relacionado con el factor de escala, que es lo que nos indica cómo crecen las distancias entre dos puntos en nuestro universo. Y como veis, está relacionado con la densidad de energía. En este caso es la densidad de energía-masa, pero si utilizamos las ecuaciones de campo de Einstein, eso nos lo generaliza a cualquier tipo de energía. Y esta es la ecuación que nos controla la expansión del universo. Si conocemos el factor de Hubble, en base a la densidad de energía, conocemos la función de escala. En el cosmos hay diferentes fuentes de energía. Entonces, para completar esta ecuación, lo que tenemos que hacer es sustituir esta densidad de energía general por los distintos tipos de energía que tenemos en el universo. Y bueno, pues vamos a comenzar con tres tipos de energía. La densidad de energía procedente de la masa bariónica, de la masa que es observable directamente, más la densidad de energía de la masa oscura, que la tenemos que incorporar en nuestro modelo cosmológico, ya que obtenemos evidencia experimental de su existencia, aunque no sepamos sobre su naturaleza, pero hay que incorporarla a la densidad de energía oscura, por eso lo pongo en moradito, más la densidad de energía fotónica. Y ahora tenemos esta ecuación donde la expansión del universo está controlada por la densidad de materia y la densidad de fotones. Nuestro cosmos, el modelo estándar, es además un modelo que contiene otro tipo de energía que todavía no hemos incluido, que se llama la energía oscura. Y vamos a explicar un poquito de dónde viene. Pues vamos a estudiar la ecuación de Einstein en el vacío. Y eso significa que, en principio, no vamos a tener curvatura, ¿de acuerdo? G va a ser igual a 0. Y en la solución de vacío, donde no hay nada, no voy a poner la derivación. Para que tenga sentido resolver esta ecuación eliminando el tensor de curvatura y que no sea una solución donde 0 sea igual a 0, sino que el valor de la constante cosmológica sea no 0, esto nos proporciona una solución para la constante cosmológica que es bastante simple, que es igual a 8πg dividido c a la cuarta y multiplicado por una parte del tensor de energía y momento
que necesitamos incorporar como no cero, que vamos a llamar la densidad de energía del vacío. Todas estas soluciones y las derivaciones las podéis encontrar en el curso de cosmología, pero básicamente este es el valor de la constante cosmológica, y la constante cosmológica va a ser proporcional a una cosa que necesitamos introducir en nuestro universo para que la solución tenga sentido. Es una densidad de energía que se llama la energía de vacío o energía oscura. Es decir, la primera consecuencia de introducir la constante cosmológica de Einstein es que para que sea no cero, el universo tiene que tener una densidad de energía no cero que sale del vacío, ¿de acuerdo? Y por eso se le denomina energía oscura, densidad de energía oscura, que denominamos aquí con un ρ y con un subíndice 0. Y lo que es curioso es en la solución de las ecuaciones de campo que esta densidad de energía oscura no cambia con el tiempo, ni siquiera con la expansión del universo. ¿Por qué? Porque la constante cosmológica es constante por definición. Por lo tanto, en la ecuación anterior, la densidad de energía oscura tiene que ser obligatoriamente constante. E incluso peor, para que tenga sentido y esté de acuerdo con las observaciones cosmológicas, esa energía oscura además debe constituir aproximadamente el 70% del resto de constituyentes en energía, tanto de la materia oscura como de la materia bariónica, es decir, que nuestro universo está prácticamente dominado por la energía oscura. Y eso es muy importante. Una vez que hemos identificado esa energía oscura, que no es otra cosa que la densidad de vacío que aparece cuando resolvemos las ecuaciones de campo de Einstein con una constante cosmológica no cero, es decir, la incorporación de la constante cosmológica es la responsable de que aparezca esta energía oscura, pues la tenemos que añadir a nuestro modelo, a nuestra ecuación dinámica FRW. Y como veis, ahora el factor de Hubble, que es lo que, pues nos regula esa expansión del universo, es igual a 8πg, 3c a la cuarta, y ahora está controlado por la densidad de materia bariónica, la densidad de materia oscura, la densidad de fotones, de energía electromagnética, y ahora tenemos que añadirle la densidad de energía oscura, que como ya habéis visto, pues es mayoritaria en nuestro universo. Si despejamos el factor de Hubble, pues podemos obtener un valor numérico. Y si obtenemos un valor numérico o una función, por ejemplo, para este factor de Hubble podemos resolver la función del factor de escala e introducirla en nuestra métrica. Y pues es la raíz cuadrada de todo esto. Como ya sabéis, el factor de Hubble es igual a el cambio en el tiempo del factor de escala dividido el propio factor de escala. Lo podemos sustituir aquí y ahora tenemos que resolver esta ecuación que básicamente se basa en despejar la función, en obtener una expresión para la función a, y esta es una ecuación diferencial bastante sencilla. Pasamos la función a la derecha multiplicando la raíz cuadrada y aquí pues en vez de la punto pues lo pongo como la derivada de a con respecto al tiempo y para poder resolver a pues tendríamos que hacer una integración a lo largo del tiempo de toda esta función. Y como ya sabéis, una vez que tengamos la función a, como la constante de Hubble está relacionada con la función del factor de escala de esta manera, ya tendremos la función del factor de escala, la función de Hubble y podemos modelar la expansión de nuestro universo en lo que se conoce el modelo estándar de la cosmología o el LCDM. Aquí tenemos la métrica ahora en expansión de nuestro espacio-tiempo, donde tenemos que colocar en las coordenadas x, y y z pues ese factor de escala al cuadrado y para eso pues necesitamos resolver esta ecuación diferencial. Como en estos momentos la energía dominante es la energía oscura, porque el universo ha crecido lo suficiente como para diluir muchísimo la densidad de masa y la densidad fotónica, hoy en día básicamente es la densidad oscura la que domina en esta función, por lo tanto podemos eliminar
estas densidades que tenemos aquí y nos queda pues una ecuación bastante más sencilla donde la densidad de energía oscura también cumple la condición de que no varía con el tiempo. Es realmente una constante. Entonces, a la hora de resolver esta ecuación diferencial es la propia función multiplicada por una constante que tiene esta forma de aquí. Aquí se me ha olvidado poner el c a la cuarta. ¿De acuerdo? Simplemente que lo tengáis en cuenta. A esa función, a esa raíz cuadrada con la densidad de energía oscura o la densidad de vacío, si queréis denominarlo así, lo podemos sustituir por una constante que esta vez sí que es lo que conocemos como la constante de Hubble y es esa constante que nosotros podemos medir hoy en día experimentalmente. Y esta ecuación diferencial, como es la propia función multiplicada por una constante, pues tiene una solución inmediata, donde la función es igual a un valor inicial que podamos considerar, lo podemos considerar 1 también. Es una solución exponencial, donde ponemos un exponente e, por ejemplo, donde está elevado a la propia constante de Hubble multiplicado por el tiempo. Y esta es la función del factor de escala que domina actualmente en nuestro cosmos. Así que lo que podemos hacer es incluir esa constante de Hubble, pero elevada al cuadrado, multiplicando pues esas distancias diferenciales en las coordenadas x, y y z. Y esta de aquí es la métrica de expansión del universo, que es una función que depende del tiempo, como veis aquí, exponencial de la constante de Hubble, y que pues, bueno, hace que las distancias métricas entre dos puntos del espacio del cosmos pues vaya creciendo con el tiempo de manera exponencial. En un espacio sin curvatura, ya que las ecuaciones que os estoy dando son ecuaciones donde consideramos que el cosmos actualmente tiene una curvatura prácticamente cero, es una curvatura de un espacio sin curvatura. Tiene algo de curvatura ligeramente positiva, pero es tan pequeñita que puede ser despreciable. Y si estudiamos cómo se expande el universo con el tiempo, poniendo aquí el factor de escala, veremos que en los comienzos de nuestro universo, donde dominaba la densidad de energía fotónica, la función del factor de escala pues crece con el tiempo de esta manera. En tiempos un poquito más tardíos, cuando domina la materia en el universo, cuando se ha diluido muchísimo la densidad de energía fotónica y ahora nos domina la energía de la masa, pues el factor de escala va subiendo, va respondiendo a una función que sube con t elevado a 2/3. Pero hoy en día, cuando domina la materia oscura, tenemos esa función exponencial aquí, donde básicamente sigue una función de este estilo, e elevado a t, aunque aquí podemos multiplicarlo por la constante de Hubble, ¿no? Pero simplemente quiero que veáis el diferente comportamiento que ha tenido esa expansión del universo, si consideramos el factor de escala, en diferentes tiempos debido a que las distintas densidades de energía de nuestro cosmos pues han ido cambiando con el tiempo. Ahora el cosmos es tan grande que lo que domina es la energía oscura y sigue un modelo de expansión exponencial. Si juntamos los resultados a lo largo del tiempo del universo, considerando un tiempo de coordenada 0 aquí, pues el factor de escala ha ido cambiando de esta manera, primero crecía así, después así, y ahora llegó un punto en el cual la densidad de energía oscura es tan alta que se está creciendo exponencialmente las distancias métricas entre los distintos puntos del espacio. Y la constante cosmológica está controlando esta expansión. ¿Y por qué la constante cosmológica controla la expansión? Esto lo pongo aquí por si no ha quedado muy claro. ¿Por qué? Porque Einstein y de Sitter unieron sus ecuaciones a la función de Hubble en una ecuación que se llama FLRW. No es que la unieran Einstein y de Sitter, la ecuación FLRW ya fue proporcionada por Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker.
y básicamente si utilizamos las ecuaciones de Einstein, de Sitter y la FLRW, lo que vemos es que la función de Hubble en las ecuaciones de campo de Einstein va a ser igual a 8 pi g dividido 3 y multiplicado por la densidad de energía. Estas son las ecuaciones de campo de Einstein en la que incorporamos el factor de Hubble que incorpora asimismo la expansión del universo. Esta densidad de energía además la podemos separar, tal y como hemos visto, en varios tipos de densidades de energía. La fotónica, la materia bariónica, la materia oscura y la densidad de energía oscura. Y esta es una ecuación que nos dice cómo cambia el factor de Hubble con respecto a las distintas densidades de energía que tiene el universo. Y evidentemente el factor de Hubble está contribuyendo a la expansión del universo, como hemos visto inicialmente. En la actualidad, la energía mayoritaria es la densidad de energía oscura, así que podemos definir a la ecuación que domina la dinámica de nuestro universo, pues de esta manera, que el factor de Hubble es 8 pi g dividido 3 y multiplicado por la densidad de energía oscura. Podemos despreciar las contribuciones del resto de energía. Y ya tenemos aquí unas ecuaciones donde nos iguala la derivada en el tiempo del factor de escala con el factor de escala y con la densidad de energía. Así que si resolvemos estas ecuaciones, podemos dar una expresión al factor de escala que nos va a decir cómo se expande el universo. Lo que podemos hacer es, como hemos averiguado el valor de la densidad de energía oscura, podemos sustituir el valor de la densidad de energía oscura y ponerlo en función de la constante cosmológica, porque se nos simplifica este 8 pi g de aquí y de aquí. Pero bueno, básicamente en estas condiciones podemos dar un valor a la función de escala y a la función de Hubble. De esta manera podemos proporcionar un valor a la función de Hubble que va a ser 1/3 del valor de la constante cosmológica. Ya veis que de esta manera podemos asociar directamente la función de Hubble a la constante cosmológica. Así que la constante cosmológica en la situación actual del universo es la función de Hubble, es lo que domina la expansión de nuestro universo actualmente. Y de esta manera podemos proporcionar al resolver esta ecuación un valor para la función de escala de nuestro universo en la actualidad, que si os fijáis pues es un exponencial. E elevado a la raíz cuadrada de la constante de Hubble. Aquí hay que introducir c al cuadrado para mantener la dimensionalidad de las ecuaciones de manera correcta. Y todo esto está multiplicando por t, es una función exponencial con el tiempo. Esto de aquí es una constante, por lo tanto nuestro universo se va a expandir de acuerdo con una función que es una exponencial con respecto al tiempo. Fijaos que de esta manera estamos también multiplicando la constante cosmológica por el cuadrado de la velocidad de la luz y muchas veces la constante cosmológica se da en unidades en las cuales incorporamos la velocidad de la luz en su expresión, que son unidades de tiempo, creo que de tiempo de 1 dividido tiempo al cuadrado, me parece. Pero bueno, aquí tenemos una expresión de lambda c al cuadrado que se da habitualmente cuando trabajamos con la constante cosmológica. Y finalmente concluimos en el modelo estándar, ¿de acuerdo? Donde tenemos una métrica de expansión con un factor de escala que nos modifica las distancias diferenciales en las coordenadas x, y y z. Esto lo podemos hacer también en coordenadas radiales, esféricas, en cualquier tipo de coordenadas, donde tenemos una ecuación dinámica donde nos da el factor de Hubble que está controlado por las distintas densidades de masa bariónica, masa oscura, masa fotónica y la densidad de energía oscura, donde hoy en día tenemos el factor de escala, aquí pongo un c al cuadrado, depende de las unidades en las que demos el factor de escala. Esta es una de las expresiones más comunes, por eso he colocado el c cuadrado aquí. Todo depende
de las unidades que demos. Recordad que c es un factor de conversión de unidades. No os preocupéis por eso. Pero básicamente esta es la función del factor de escala, donde es una función exponencial, donde está elevado a la raíz cuadrada de la constante cosmológica, c al cuadrado dividido 3 y multiplicado por el tiempo. Es exponencial con el tiempo, pero está controlado, como veis, hoy en día por la constante cosmológica, que es al final una constante. Pues muchas gracias por atender a esta lección. Os dejo aquí un enlace al curso de cosmología y otra lección que os sea de interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.